Bueno, ahora sí, les queremos dar la bienvenida a la clase de los días martes, a cargo del Prabhu Hari Vilas Das. La clase de hoy está titulada Vivir en el mundo sin pertenecer al mundo. Así que, bueno, van a poder hacer preguntas cuando termine la clase, también pueden escribir las preguntas si quieren hacerlas. Y ahora vamos a iniciar cantando para poder ponernos en sintonía. Y permiso. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Rasasana Randana Yashodanandana Rasasana Randana Yamuna Tira Banachari Yamuna Tira Banachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Rasasana Randana Yashodanandana Rasasana Randana Yamuna Tira Banachari Yamuna Tira Banachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, gracias, bienvenidos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es vivir en el mundo sin pertenecer a él, o pertenecer al mundo. Entonces, hemos visto las últimas clases que, primero, el sufrimiento
la raíz del sufrimiento se debía a la ignorancia. Y la última clase vimos la diferencia entre una sociedad materialista y una sociedad espiritual. El verso de la clase de hoy pertenece al capítulo 5, que se llama Karma Yoga con acción con conciencia de Krishna. Entonces, este capítulo, primero me pides que renuncie al trabajo y después a la devoción. Y Krishna, en el texto número 2, le responde. La personalidad de Dios respondió, la renuncia al trabajo y el trabajo con devoción son ambos buenos para la liberación. Pero de los dos, el trabajo que se realiza a modo de servicio devocional es mejor que la renuncia a los trabajos. Entonces, vamos a ver el verso número 10 de este capítulo, donde se nos va a explicar o enseñar cómo es actuar en el mundo material sin ese concepto de voy a renunciar a las actividades del mundo material. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. El verso número 10 nos dice, Brahmani adaya karmani sangan tyaktva karoti yaha lipyate nasapa pena padmapatran ibambasa. Traducción de palabra por palabra. Brahmani, a la suprema personalidad de Dios. Adaya, renunciando. Karmani, todos los trabajos. Sangam, apego. Tyaktva, abandonando. Karoti, ejecuta. Yaha, quien. Lipyate, es afectado. Na, nunca. Saha, él. Apena, por el pecado. Padmapatran, una hoja del loto. Iva, como. Ambasa, por el agua. Traducción. A aquel que ejecuta su deber sin apego, entregándole los resultados al Señor Supremo, no lo afecta la acción pecaminosa, tal como a la hoja del loto no la toca el agua. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Aquí Brahmani significa con conciencia de Krishna. El mundo material es la manifestación total de las tres modalidades de la naturaleza material, técnicamente denominada el pradana. Los himnos védicos Sarvam Hi Etat Brahma del Mandukya Upanishad 2, Tasmat Etat Brahma Nama Rupam Anam Chayate, Mundaka Upanishad 1.9, y en el Bhagavad todo lo que hay en el mundo material es una manifestación. En el Isopanishad se dice que todo está relacionado con el Brahman Supremo o Krishna y que por ello todo le pertenece solo a él. Aquel que sabe perfectamente bien que todo le pertenece a Krishna, que es el propietario de todo y que por ende todo está dedicado al servicio del Señor, naturalmente no tiene nada que ver con los resultados de sus actividades, ya sean estas virtuosas o pecaminosas. Incluso el cuerpo material de uno, que es un regalo que el Señor ha dado para llevar a cabo un determinado tipo de acción, puede ocuparse en el proceso de conciencia de Krishna. Al así hacerlo, se encuentra entonces fuera del alcance de la contaminación de las reacciones pecaminosas, tal como la hoja de loto que, aunque esté en el agua, no se moja. El Señor también dice en el Gita 3.30, Mai Sarvani Karmani Sannyasa.
cédeme a mí, Krishna, todas tus obras. La conclusión de esto es que una persona sin conciencia de Krishna actúa sobre la base del concepto del cuerpo y los sentidos materiales. Pero una persona con conciencia de Krishna actúa sobre la base del conocimiento de que el cuerpo es propiedad de Krishna y que por consiguiente se debe ocupar en el servicio de Krishna. Entonces, pidiendo el permiso, las bendiciones de nuestros maestros espirituales predecesores, Srila Prabhupada, fundador Acharya de ISKCON, mi maestro espiritual, Lama Om Vishnupadaya, Krishna Prestaya Bhutale, Srimate Purushatraya Swamiti Namine, y de los devotos. Entonces, este verso constituye el fundamento filosófico de todo este capítulo. La analogía de la hoja de loto utilizada por el propio Señor Krishna enseña que el devoto puede desenvolverse plenamente dentro del mundo material sin quedar contaminado por él. Tal como la hoja de loto permanece seca aún estando rodeada de agua, quien dedica su trabajo, sus relaciones y todas sus actividades al servicio de Krishna permanece espiritualmente libre, aunque viva en medio de las ocupaciones del mundo. Entonces hay una palabra que es yukta. Yukta es, sí, la raíz de la palabra yoga. Yukta o yoga significa conexión, o en este caso conexión con Krishna, conciencia de Krishna. Entonces, cuando nosotros estamos en una etapa de nuestra evolución de conciencia, aún no conocemos conciencia de Krishna, y esta forma del proceso de conciencia de Krishna, donde se cultiva una relación personal con la suprema personalidad de Dios, tenemos así una relación impersonal y entendemos que dejar de hacer las actividades en el mundo material significa renunciar al mundo material, renunciar o dejar de hacer esas actividades para no acumular actividades pecaminosas. Pero eso se llama, así se determina en la literatura védica como una renuncia parcial o una renuncia que en verdad no tiene así una comprensión verdadera de lo que se debe hacer. La palabra que se usa en conciencia de Krishna es yukta vairagya. O sea, vairagya significa renuncia y yukta, como dijimos, es conexión. Entonces es conectar la renuncia en yoga, en conciencia de Krishna. Entonces el devoto o el practicante de conciencia de Krishna lo que aprende es a cambiar un aspecto muy importante, aunque la actividad siga siendo la misma, lo que cambia es la intención o la motivación. Si nosotros hacemos una acción dedicada a nuestro propio placer o el placer de nuestros sentidos, eso nos ata a la reacción de la actividad que estamos haciendo. Por eso el verso nos enseña que desapegarse del resultado de la acción. Si nosotros estamos apegados al resultado, seremos los responsables del karma, o sea, de la reacción, tanto sea beneficiosa como sea pecaminosa. Entonces, lo que nos enseña en conciencia de Krishna es dedicar la acción en conciencia de Krishna para que el resultado dependa de Krishna o de Dios. Nosotros podemos planificar, podemos proyectar, podemos hacer acciones o actividades, pero debemos aprender a desapegarnos del resultado. Esto es muy importante porque nosotros, si proyectamos un plan y calculamos su resultado y ese resultado no se obtiene, nosotros tenemos la tendencia a manipular las circunstancias o la persona para obtener ese resultado.
Si nosotros, inclusive así, no tenemos el resultado, esto crea frustración. De la frustración, la ira, etcétera. El verso nos explica desde la ira, la pérdida de la inteligencia, la pérdida de la memoria y otra vez caer en un estado condicionado. Si nosotros aprendemos como practicantes de conciencia de Krishna que el resultado depende de Dios, es decir, solo si es la voluntad de Krishna, es así que el devoto debe vivir dentro del mundo material. Hago una actividad como siempre, sigo siendo papá, mamá, trabajo, hago las cosas que el Dharma material me pide, pero con conocimiento espiritual, con Buddhi Yoga, entendiendo que los resultados dependen de Krishna. Porque en fin de cuentas, todo es Krishna, todo son energías de Krishna. Entonces, inclusive el resultado de las actividades pertenecen a Krishna, porque el disfrutador y el beneficiario de todo es Krishna, ya que Él es el propietario de todo. Este es un verso de este mismo capítulo, el verso 29, donde Srila Prabhupada en su significado nos enseña la fórmula de la paz. Para encontrar paz individual o colectiva, entender tres aspectos. Todo pertenece a Krishna, Krishna es el disfrutador supremo y Krishna es el controlador supremo. Si nosotros no podemos aplicar estos conceptos, vamos a querer ser el disfrutador supremo, el controlador supremo y el propietario supremo. Es esto una de las, podemos decir, de las causas, sino la causa principal que nos ha traído al mundo material, ocupar la posición del Señor Supremo, Krishna. Srila Prabhupada explica que la verdadera renuncia no consiste en abandonar las responsabilidades, sino en abandonar el falso sentido de propiedad y actuar como un servidor del Señor. Cuando las acciones se realizan para la satisfacción de Krishna y no del ego, dejan de generar esclavitud material y se convierten en un medio de purificación y avance espiritual. Esta es la esencia del desafío del practicante de conciencia de Krishna, o del devoto. Participar activamente en la sociedad, cumplir con sus deberes y utilizar todo lo que posee al servicio del Señor, recordando siempre que su verdadero hogar no pertenece a este mundo temporal, sino al reino eterno de Krishna. Después de comprender que somos almas eternas y no cuerpos temporales, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo debemos vivir dentro del mundo material? La respuesta no es tan simple como podría parecer. La filosofía védica nos enseña, la filosofía védica no enseña que debamos odiar al mundo. Tampoco enseña que debamos abandonarlo irresponsablemente, ni propone una indiferencia artificial hacia las responsabilidades de la vida. Srila Prabhupada enseñaba una visión mucho más profunda. El problema no es vivir en el mundo, el problema es identificarse erróneamente con él. El alma puede vivir dentro del mundo material sin convertirse en esclava de sus ilusiones. Precisamente ese es uno de los grandes objetivos del desarrollo de la conciencia espiritual. Entonces, nosotros, siendo devotos de conciencia de Krishna, entendemos que la energía material también es una energía divina, es una energía de Krishna. Y esta energía tiene su propósito. Y esta energía material tiene sus leyes. Entonces, el devoto no debe combatir con la energía material, solo debe comprender cómo actúa y por qué. Entonces, si nosotros consideramos que todo es energía de Krishna y que esta es una energía divina, tiene como propósito enseñarnos que no debemos enseñorearnos de la energía material. No debemos utilizar la energía material para nuestro disfrute,
No debemos, como nos dice Srila Prabhupada, tomar las cosas que no nos pertenecen, convirtiéndonos en los ladrones, cuando todo pertenece a Krishna. Entonces, Srila Prabhupada es el ejemplo de utilizar toda la energía material en el servicio devocional. Srila Prabhupada tenía mucho dinero, tenía muchos templos, tenía mucha opulencia, y sin embargo él era un devoto humilde y simple y se consideraba un sirviente de Krishna siguiendo la orden de su maestro espiritual. Ese es el ejemplo de cómo debe actuar un devoto. El error de la falsa renuncia. A lo largo de la historia, algunas personas han interpretado la espiritualidad como rechazo absoluto del mundo. Piensan que todo lo material debe ser abandonado, que cualquier interacción con la sociedad representa un obstáculo, que la perfección consiste simplemente en retirarse. Srila Prabhupada cuestionó firmemente esta comprensión. Explicaba que la verdadera renuncia no consiste en rechazar las cosas, consiste en utilizarlas apropiadamente. Una herramienta puede emplearse para construir o para destruir. La diferencia no se encuentra en el objeto, se encuentra en la conciencia que lo utiliza. Del mismo modo, los recursos materiales pueden emplearse al servicio de Krishna. Cuando esto ocurre, dejan de actuar como cadenas y se convierten en instrumentos de crecimiento espiritual. Entonces, todo aquello que por misericordia de la Suprema Personalidad está así a nuestro alcance, sean objetos materiales o sean pensamientos materiales, o sea, todo lo que nos identifique con el mundo material. Debemos entender que todo eso nos es dado para que nosotros tomemos cuidado de eso, porque pertenece a Krishna, y que eso sea utilizado, ya que es una energía, para satisfacer a la fuente de todas las energías, que es Krishna. Entonces, vemos que en el mundo material podemos tomar diferentes energías, juntarlas, y de ahí surge un nuevo objeto. En realidad no es una creación, sino es una transformación de las energías. Todas esas energías, toda la materia prima viene de Krishna. Entonces, todos los objetos son energía, y toda esa energía debe ser utilizada para Krishna. Cuando nosotros hacemos un arati o una puya, ofrecemos incienso, ofrecemos fuego, ofrecemos flores, agua, entonces son energías materiales que son ofrecidas a la fuente de esas energías. Entonces, hay un verso del Bhagavad Gita que Krishna nos dice, todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que regales, todo, hazlo como una ofrenda a mí. Todo debe ser ofrecido a Krishna, porque primero el disfrutador de las cosas tiene que ser el Señor. Y no solo debemos ofrecer solo el alimento. Esto es un aspecto de ofrecer las cosas. Todo. Yo debo ofrecer mi trabajo, debo ofrecer mi descanso, debo ofrecer mis actividades, debo ofrecer cuando adquiero un nuevo objeto, cuando me regalan algo. Todo debe ser ofrecido a Krishna, porque es el reconocimiento y es así el aspecto de humildad del devoto que entiende que todo pertenece a Krishna. No es solo en circunstancias específicas ofrezco y el resto de mi día no ofrezco las cosas. Aquello que no puedo ofrecer es porque sabemos que Krishna no lo aceptará. Entonces el devoto debe tener conocimiento de qué es lo que puede ofrecer al Señor y qué no. Si yo no puedo ofrecer cosas a Krishna, seguramente son cosas que un devoto no debe así utilizar en su vida. El trabajo como servicio.
Muchas personas consideran que existe una separación absoluta entre vida espiritual y actividad laboral. Sin embargo, la visión védica ofrece una perspectiva diferente. El trabajo puede convertirse en una forma de servicio cuando se realiza con conciencia apropiada. Esto no significa que toda actividad sea automáticamente espiritual. Significa que la intención transforma profundamente la naturaleza de una acción. Cuando una persona trabaja exclusivamente para satisfacer el ego, fortalece su condicionamiento material. Cuando realiza sus deberes como una ofrenda al Señor, la misma actividad adquiere una dimensión espiritual. El trabajo deja de ser únicamente una fuente de ingresos, se convierte en una oportunidad para cultivar conciencia. Entonces, yo estoy todos los días en mi trabajo y como nos explica Srila Prabhupada en un significado, las dos personas, una con conciencia de Krishna y una con conciencia material, realizando la misma actividad. La persona que está en conciencia material está pensando, cuando me paguen el sueldo, me voy a ir a disfrutar comiendo, tomando, haciendo, etcétera, porque me lo merezco. Porque con mi arduo labor estoy ganando este dinero. Y eso está muy bien, porque es parte de su deber, de su esfuerzo, trabajar, él está ganando su dinero, pero su conciencia es que lo que yo gano es solamente para mí disfrute. El devoto, en conciencia de Krishna, piensa, primero, es una bendición que el Señor me esté dando una oportunidad para yo ganarme el sustento, para sostener este cuerpo y el alma juntos. Segundo, me está dando la oportunidad para poder cumplir con mi dharma material. Tercero, este sueldo o este resultado de mi actividad debe ser ofrecido a Krishna. ¿Cómo utilizo parte de esos ingresos para comprar algo para Krishna? Una fruta, una flor, un regalito para Krishna, una pequeña ofrenda que yo le pueda hacer al Señor. Y esto es muy importante para los devotos que están en el ashram de Grijastas, que son los que están trabajando y los que están ganando dinero. Parte de sus ingresos tienen que ser ofrecidos en actividades devocionales. Deben purificar la acción. Entonces, todas las personas que están trabajando en el mundo material, que son devotos, tienen sus desafíos porque la vida no es simple. Entonces hay que pagar las cosas, a veces los sueldos no son tan altos, necesitamos de ese dinero, pero sí debemos entender que eso que estamos ganando es la misericordia de Krishna que nos está permitiendo hacer eso. Entonces, podría ser que sea capaz de poder renunciar a un porcentaje de ese resultado para ofrecerle algo al Señor. Por eso Srila Prabhupada nos explica, y Krishna nos explica en el Bhagavad Gita, que caridad en la modalidad de la bondad es darle ese dinero o algo para la persona que está desarrollando la misión de conciencia de Krishna. Y esos son los devotos avanzados, los maestros.
Bueno, ahí el devoto se le cortó de nuevo a internet. Vamos a esperar unos minutitos a ver si se puede volver a conectar. Hare Krishna, Hare Krishna. ¿hasta dónde pudieron escuchar? Y se cortó ahora dos minutos más o menos. Bueno, gracias. Entonces explicaba este principio de el equilibrio o sama, ser ecuánimes. Porque aquí nos está diciendo que si las cosas salen bien, no alegrarnos tanto, y si las cosas salen mal, no desesperarnos. Que el devoto debe ser ecuánime en todas las circunstancias. Porque entiende que los resultados dependen de Krishna. Si supuestamente las cosas no fueron bien, porque por la voluntad del Señor, eso es lo mejor para nosotros. Si las cosas supuestamente no fueron mal, también por la voluntad del Señor, eso es lo mejor para nosotros. Entonces, siempre el devoto debe ver que por detrás de todo está la mano de Krishna. Y Krishna solo realiza cosas buenas. Solo debemos entender que aquello que nosotros llamamos bueno o malo es el entendimiento que nosotros tenemos de las cosas y pensamos que tenemos un conocimiento idóneo. Pero en realidad el que conoce mejor las cosas y el que conoce qué es mejor para nosotros es Krishna. O nosotros consideramos que nuestro entendimiento y el de Krishna están al mismo nivel. O que nosotros tenemos un entendimiento superior al de Krishna. Nosotros somos sirvientes eternos de Krishna. Sirviente significa sumisión. Sumisión significa reconocer la posición superior de Krishna. La simplicidad interior. La vida espiritual no necesariamente implica pobreza externa, pero sí implica simplicidad interior. La simplicidad interior surge cuando la felicidad deja de depender exclusivamente de acumulaciones materiales. Una persona puede poseer mucho y permanecer inquieta. Otra persona puede poseer poco y experimentar profunda satisfacción. La diferencia radica en la conciencia. Srila Prabhupada enseñaba que la verdadera riqueza consiste en desarrollar conciencia de Krishna.
Todo lo demás adquiere valor en la medida en que favorece ese desarrollo. Con esta comprensión madura, la vida se vuelve más sencilla, más clara, más significativa. Entonces, los devotos de conciencia de Krishna tienen el conocimiento que en el mundo material existe una cuota para cada alma o para cada individuo. Y esta cuota es tanto de felicidad como de sufrimiento. Entonces, Srila Prabhupada nos explica por qué vamos a hacer tanto esfuerzo en intentar aumentar, sí, la intención de querer disfrutar más de lo que merecemos. Nosotros ya tenemos una cuota determinada. Entonces, Srila Prabhupada nos enseña que dediquemos esa energía y ese tiempo a conciencia de Krishna. Si nosotros tenemos muchas o pocas cosas materiales, se debe a nuestro karma y se debe a esta cuota. No podemos hacer nada para aumentar o disminuir estas cosas. Eso ya está preestablecido. Lo que sí debemos entender que en todas circunstancias siempre debemos entender que todo pertenece a Krishna y que nosotros solo estamos al cuidado de esas cosas. La libertad interior. Muchas personas asocian la libertad con la capacidad de hacer cualquier cosa que deseen. La filosofía védica ofrece una definición diferente. La verdadera libertad consiste en no estar controlado por impulsos materiales. Una persona dominada por la ira no es libre. Una persona dominada por la codicia no es libre. Una persona dominada por la envidia no es libre. La conciencia espiritual desarrolla una libertad más profunda. La capacidad de actuar guiado por la inteligencia espiritual en lugar de por condicionamientos automáticos. Esta libertad interior constituye uno de los grandes tesoros del desarrollo de la conciencia. Entonces, esta libertad interior que nosotros deseamos y buscamos tiene que ver mucho con el libre albedrío o con la independencia que la entidad viviente tiene. Nosotros en el mundo material pensamos que estamos eligiendo. En verdad, podemos poner un ejemplo. Si yo voy a un supermercado y voy a buscar leche, entonces llego al supermercado y veo las opciones que tengo o las marcas que tengo. Y desde ahí yo estoy eligiendo. Elijo una determinada marca. Pero en realidad, Srila Prabhupada nos explica que en realidad usted no está eligiendo, porque alguien ya eligió por usted, ya le dio las opciones dentro de las cuales usted puede elegir. Como explica mi maestro espiritual también. Otro ejemplo es, yo compro un pasaje de avión para determinado destino. En realidad, ese destino al que yo estoy eligiendo ir ya está preestablecido por la aerolínea. En realidad yo estoy eligiendo ir a ese lugar. Entonces, Srila Prabhupada nos explica que el mejor uso de la independencia o del libre albedrío es elegir entre ser conscientes de Krishna o no. Porque realmente, si un devoto o un practicante de conciencia de Krishna desea ser consciente, esa es la fuente de su libertad. Y si no desea ser consciente de Krishna, esa es la fuente de su sufrimiento. Entonces, esa es la verdadera libertad interior que estamos buscando. Significa, actúo en el mundo material, pero mi conciencia está en conciencia de Krishna. Cómo debo actuar, cuáles son los valores, cómo me debo comportar, etc. El ejemplo de los grandes devotos. Las escrituras ofrecen numerosos ejemplos de personas que vivieron plenamente dentro del mundo sin quedar atrapadas por él. Algunos fueron reyes, otros fueron maestros, otros administradores, otros ascetas. Sus circunstancias externas eran muy diferentes,
pero compartían una característica común: mantenían a Krishna en el centro de sus vidas. Esta centralidad les permitía interactuar con el mundo sin perder su identidad espiritual. Demostraban que la perfección no depende tanto del lugar donde vivimos como de la conciencia con la que vivimos. Entonces, las circunstancias externas y las personas que encontramos y nos relacionamos o interactuamos no deben ser la causa de nuestra alegría o de nuestro sufrimiento. Nosotros, como practicantes de conciencia de Krishna, debemos poner al Señor en el centro de nuestras vidas. Porque poniendo al Señor en el centro de nuestra vida, volvemos al concepto de el Señor es el propietario de todo, el Señor es el disfrutador de todo y el Señor es el controlador supremo. Y yo soy un alma que está intentando recordar esa relación de sirviente eterno de Krishna. Entonces, todo lo que llega en el momento presente a mi vida son circunstancias para que yo pueda determinar dónde está mi conciencia. Si mi conciencia está en conciencia de Krishna, no tengo por qué perturbarme. El Bhagavad Gita nos enseña, no debe lamentarse, le dice Krishna a Arjuna. No debe estar en el concepto material de la vida. Ahora, si nosotros percibimos la vida desde el concepto material, esto crea ansiedad, perturbación, codicia, envidia y malas cualidades. Preparándose para el regreso. Vivir en el mundo sin pertenecer al mundo significa recordar constantemente nuestra condición de viajeros. El viajero utiliza temporalmente diferentes alojamientos durante su recorrido. Los aprecia, los cuida, pero no los confunde con su hogar permanente. De manera similar, el alma utiliza cuerpos, situaciones y relaciones temporales. Los valora, los respeta, los emplea responsablemente, pero recuerda que su hogar definitivo se encuentra en otra dimensión de existencia. Esta comprensión genera equilibrio, permite participar plenamente en la vida sin perder la perspectiva espiritual. Entonces, mientras nosotros estemos en el mundo material, en este presente, debemos actuar, como decía antes, con nuestro dharma material, con nuestro deber específico, pero siempre con la conciencia que somos almas espirituales, somos sirvientes eternos de Krishna, que esta situación es temporal y que en un momento nosotros tenemos que regresar a nuestra fuente o regresar a nuestro estado original, que es regresar al mundo espiritual y asociarnos con la suprema personalidad de Dios. Entonces, hacer esto en la vida cotidiana parecería muy difícil. Sin embargo, esto está en pequeños detalles. Si yo al despertarme intento conectar con actividades devocionales, ese entendimiento de mi conciencia espiritual se va a ir reforzando. A lo largo del día, intentar hacer actividades que me reconecten con la conciencia de Krishna. Pero si yo a lo largo del día pienso que solamente debo encontrar un momento específico para hacer un servicio devocional, va a ser difícil porque el mundo material, la energía material no está así creada para darme la oportunidad de practicar conciencia de Krishna. Maya o la energía ilusoria tiene dos aspectos. Uno, darnos el olvido. Y el segundo, cuando nosotros intentamos practicar conciencia de Krishna, dificultarnos las cosas para ponernos a prueba y ver nuestra sinceridad. Entonces podemos verlo en la práctica, muchos practicantes de conciencia de Krishna, devotos, cuánto a veces en diferentes etapas de su proceso, a veces se le dificulta más la práctica que en otras. Y esto se debe a la interacción de las modalidades de la energía material. Entonces nosotros debemos intentar siempre hacer el esfuerzo de ubicarnos en la modalidad de la bondad,
Y como decía, siempre intentar reconectar con conciencia de Krishna. Estoy yendo al trabajo, intento escuchar una clase. Estoy yendo al trabajo, intento cantar una ronda. Estoy yendo a estudiar, estoy yendo a hacer alguna actividad. Intentar reconectar con una actividad de conciencia de Krishna. Tenemos varios sentidos y cualquiera de los sentidos puede ocuparse en conciencia de Krishna, aunque si los otros están ocupados en una actividad de, digamos, de la energía material. Entonces, el secreto para los practicantes es entender de que deben equilibrar las actividades materiales con las actividades espirituales. Y esto debe ser a lo largo de todo el día, no solamente esperar un domingo cuando voy al templo, un momento cuando voy a un kirtan con los devotos, un momento cuando tengo sadhusanga de los devotos, porque el resto de mis días, de mi tiempo, si no, permanezco desconectado de conciencia de Krishna. Y la idea es de que nosotros estemos conectados el mayor tiempo posible, dentro de mis posibilidades. Conclusión. La conciencia espiritual no exige abandonar el mundo, exige aprender a verlo correctamente. El verdadero desafío consiste en participar activamente en la vida mientras mantenemos conciencia de nuestra identidad eterna. Cuando Krishna ocupa el centro de la existencia, las actividades ordinarias adquieren significado trascendental. El trabajo se convierte en servicio. Las relaciones se convierten en oportunidades de crecimiento. Las dificultades se convierten en lecciones. La vida entera se transforma en un camino de realización espiritual. Entonces, para cerrar aquí, nosotros tenemos la posibilidad de interactuar con dos conciencias, la conciencia material y la conciencia espiritual. Por misericordia de su divina gracia, Srila Prabhupada, nosotros en esta parte del mundo, esta parte occidental, tan lejos de India, hemos tenido la misericordia que un devoto puro de la Suprema Personalidad ha venido y ha traído este conocimiento para que todos nosotros, almas caídas, podemos rectificar nuestra manera de actuar, nuestra manera de comportarnos en el mundo. Entonces, como nos pedía Srila Prabhupada, ser caballeros y damas, ser buenos devotos de conciencia de Krishna. Entonces, si tienen preguntas, si tienen aportes, si tienen algo que comentar, este es el momento. Haribol, gracias, Prabhu. ¿Tienen algún comentario, preguntas? Yo tengo una pregunta para ustedes. Ustedes que viven afuera y deben ocuparse en el trabajo, en estudios, en la casa, etc. ¿Realmente ven difícil aplicar esto que Conciencia de Krishna nos enseña? No, no es difícil. Algo muy bonito que explicó esta semana y es parte de mi rutina es que no solo se ofrecen los alimentos, se ofrecen todas las actividades y tener un pequeño sadhana, no estricto, pero sí constante para tener una relación con el Señor e incluir las demás actividades es el método del Bhakti Yoga que aquí estamos escuchando y queriendo
hacer como parte de nuestra práctica diaria. ¿Estamos de acuerdo, Prabhu? Yo entendí eso. Haribol Prabhu. O sea, usted dice que nosotros o los devotos que vivimos fuera del templo, en mi caso yo vivo en un templo, los devotos que viven fuera deben de alguna manera tener un sadhana igual que todos los devotos. Claro que las posibilidades de un devoto que vive en un templo son mayores que un devoto que vive por fuera. Pero si nosotros lo medimos en el sentido del tiempo, nosotros que vivimos en el templo tenemos más tiempo. Pero es muy importante también la conciencia con lo que nosotros hacemos esa actividad. Porque nosotros tal vez tenemos poquito tiempo fuera, pero si nuestra conciencia en ese momento es la adecuada, no es importante el tiempo, sino, como nos explicó, la intención, el por qué nosotros queremos hacer esa actividad. Nosotros queremos hacer esa actividad no porque queremos salvarnos de las actividades pecaminosas. Nosotros queremos hacer esa actividad porque queremos reconectar con Krishna. Sentimos el deseo, sentimos el querer estar conectados como almas espirituales con el Señor. Entonces, pueden ser pequeñas actividades durante el día que eso mantiene nuestro sadhana conectado todo el tiempo con Krishna. Voy al jardín y le pongo una flor a mi altar. Al rato voy y le pongo un vasito de agua. Al tiempo voy y hago otra pequeña cosita. En realidad no son grandes cosas que requieren mucho tiempo, sino es la intención de querer siempre estar conectados con Krishna, porque entendemos que cuando no estamos conectados con Él, seremos influenciados por la energía material. Y al ser influenciados por la energía material, tomaremos malas decisiones. Nos enredaremos en el mundo material, porque nuestra conciencia queda influenciada por las energías de la pasión y la ignorancia. Entonces debemos entender que para estar en la modalidad de la bondad e intentar ser inmunes o no quedar influenciados tanto por las energías materiales, debemos estar conectados con Krishna. Una pequeña ronda, algunos mahamantras que pueda cantar y que me reconecten con Krishna, una pequeña lectura de 5 minutos de un verso. Entonces, si nosotros sumamos todos esos minutitos durante el día, significa que nosotros podemos tener un sadhana muy lindo con la Suprema Personalidad de Dios. Sí, Prabhu, exactamente. Y claro, en la medida en que uno tiene oportunidad, uno se vuelve un jubilado, entonces va incrementando cada vez más las actividades. Y quería compartirles mi Seva Kunja, porque esta es mi actividad diaria. Cuidarles a Tulasi Devi. No sé si se aprecia. Jai Tulasi Maharani Devi, dicha. Jai, Tulasi. Sí, como bien dice. Ay, qué hermosa. Qué bella que es. Poco a poco, yo comencé exactamente como el devoto sugiere. Comencé ofreciendo algo sencillo hasta que todo se fue incrementando. Ahora tengo 3 altares. Cada vez en relación con el Señor, a través de la asociación de los devotos, se vuelve más bonita y más intensa. Muchas gracias por tu recomendación. Gracias. Haribol, gracias por compartir, Prabhu. Hermosa Tulasi. Y yo me quedé pensando en el ejemplo que dio con respecto a cuando vamos al mercado a comprar leche y creemos que vamos a elegir, pero en realidad ya están dadas las cosas para que elijamos lo que ellos quieren, ¿no? Y cuando digo ellos es porque
creo que hay solo dos opciones: o servimos a la materia, donde nos vamos a enredar más, o servimos a Krishna, a través de empezar a ser conscientes. Y hoy estaba leyendo, si me dan 2 minutitos, comparto el Srimad Bhagavatam, leía: Krishna es el todo íntegro y todo lo demás es parte integral de él. La relación entre ellos es la de sirviente y servido. Dicha relación es trascendental y completamente distinta a lo que experimentamos en la existencia material. Esta relación de sirviente y servido es la forma de intimidad más agradable que exista, y uno puede comprenderla a medida que el servicio devocional progresa. Y al leer estas palabras, realmente es una confirmación constante que de a poquito más vamos sirviendo a Krishna, sentimos que ese servicio que estamos haciendo nos llena completamente. Entonces no es un pesar o un fastidio o tengo que dejar de hacer mis cosas, sino que es todo lo contrario, nos llena de dicha y como dice acá, es la forma más agradable que existe. Así que yo lo he comprobado, que elegir servir a Krishna es la mejor elección que hay. Gracias, Prabhu. Haribol, Madre, gracias. Entonces nosotros, como usted dice, Madre, vemos que a través del tiempo que vamos practicando con conciencia de Krishna e intentamos tener esta relación con la Suprema Personalidad de Dios, vamos encontrando así placer en hacer estas actividades. Seguimos, después de hacer un servicio devocional, hay algo gratificante en nuestro corazón. Hay sí, una paz interior o una felicidad o el sentimiento que cada devoto pueda sentir. Entonces, en la medida en que nosotros tengamos la capacidad de aumentar el servicio devocional, nosotros vamos a desapegarnos naturalmente del mundo material. Este es un proceso que debe ser natural. En la medida que nosotros encontramos placer en actividades superiores, que es conciencia de Krishna, naturalmente dejaremos de hacer las actividades del mundo material. Y no es porque nosotros debemos hacer servicio devocional para salvarnos, como dije, de las actividades pecaminosas. Esa es una concepción que podemos tener al inicio, de que estamos escapando un poquito del sufrimiento del mundo material. Pero cuando los devotos avanzamos en el tiempo, debemos entender que debemos hacer las cosas en conciencia de Krishna, primero porque es nuestro deber, porque no somos sirvientes eternos. Y segundo, porque nosotros debemos intentar desarrollar amor por esa acción de ser un sirviente en conciencia de Krishna. Nosotros en el mundo material conocemos ese sentimiento. Nosotros por amor a otro ser somos capaces de hacer muchas cosas. Pero a veces nos cuesta trasladar eso hacia la Suprema Personalidad de Dios. El desafío para todos nosotros, los practicantes en conciencia de Krishna, es entender que todavía estamos en el mundo material, estamos dentro de un cuerpo material, con una mente material, pero estamos interactuando con la Suprema Personalidad de Dios, estamos interactuando con el conocimiento que nos trae su devoto puro, Srila Prabhupada, estamos interactuando con los devotos que están practicando el servicio devocional. Entonces, todo este paquete de misericordia que estamos recibiendo nos va a ayudar naturalmente sí, a desapegarnos del mundo material y a pegarnos más a Krishna.
¿Está silenciado el auto? Me parece que se le fue internet nuevamente. Seguro ya se reconecta. Qué grande que tiene Tula, Cifrabú, hermosa. 15. Tiene 15 Tulas, sí. Chay. Bien. ¿Usted dónde es, Prabú? De Ecuador, pero de la parte Ah, de los Andes. Estoy a 2.400 metros, así que es posible cultivar tulas. ¿Sí? oh, Ese es- chay. Y ahora acá les muestro. Solo que no sabía Tiene cómo... el clima ideal, entonces. No, Aribó. es un clima completamente helado. Yo le tengo con Ah, luces de invernadero. claro. No, estoy a 2.400 metros, no es del clima ideal. Tengo que crear un ambiente parecido a Brindavan Y en bueno, lo está temperatura. creando, porque si hay 15 Tulas, sí, Sí, es porque no, están bien, se sienten bien allí. las manjares están ya secándose. Terminó el Ah, tiempo de Una estufa. qué hermosa. Así que ve que es posible en altura también tener solo un poquito de devoción y cuidado Ujú. y la misericordia. Sí. A 2.400 metros, bueno, la próxima estación mía es 3.200, es el campo base del Everest. Entonces Ah, imagínense claro, está altísimo. que estamos muy altos. Pero las luces, ahora toda la tecnología ayuda un poquito. Sí, ayuda, sí. Pues yo te agradezco mucho, madre, el esfuerzo que hacen. He estado viendo en su página de Nueva Brindavan Rosario todas las clases. Después de mi pucha pongo una. Pondrán más que ya se van acabando. Sí, Hare Krishna. Hare Krishna. Bueno, se fue internet. Les pido perdón. ¿Me pueden escuchar? Sí, está un poco entrecortado, ¿Sí? pero se escucha. Sí, ahí sí. Bueno, les voy a leer la reflexión final. Bueno. Vivir en el mundo sin pertenecer al mundo no significa escapar de la realidad, sino aprender a verla desde una conciencia superior. Esta es una de las enseñanzas más profundas de Srila Prabhupada. El problema nunca ha sido el mundo material en sí mismo, sino el olvido de nuestra verdadera identidad como servidores eternos de Krishna. Cada día representa una nueva oportunidad para decidir desde qué conciencia viviremos. Podemos continuar identificándonos con el cuerpo, las posesiones, el prestigio y las circunstancias temporales, o podemos recordar que somos viajeros espirituales de paso por este mundo, utilizando todo lo que Krishna nos ha concedido para acercarnos más a Él. Cuando el corazón se purifica mediante el canto del santo nombre, el estudio de las escrituras y el servicio devocional, el mundo deja de ser un lugar de explotación y se convierte en un espacio de aprendizaje, servicio y misericordia. Entonces comprendemos que ninguna situación es un obstáculo para quien mantiene a Krishna en el centro de su vida. Tanto la prosperidad como la dificultad pueden acercarnos al Señor si son aceptadas con humildad y gratitud. El verdadero éxito no consiste en cuánto hemos acumulado ni en el reconocimiento que hayamos recibido, sino en cuánto ha despertado nuestra conciencia de Krishna. Al final de la vida no serán nuestras riquezas, títulos o logros materiales, sino la calidad de nuestra conciencia y el amor que hayamos desarrollado por el Señor Supremo. Que esta enseñanza nos inspire a vivir
como el loto que permanece puro aún en medio del agua. A cumplir nuestras responsabilidades con excelencia, pero sin olvidar jamás nuestro destino eterno. Que aprendamos a caminar por este mundo con los pies sobre la tierra y el corazón siempre dirigido hacia los pies del loto de Shri Krishna. Así, cada pensamiento, cada palabra y cada acción podrán convertirse en un paso más en el viaje de regreso al hogar, de regreso a Dios. Shila Prabhupada Ki Jai. Muchas gracias, Prabhu. Muchas gracias, Prabhu, muy lindas palabras. Hari Hari. Bueno, los esperamos el martes que viene, 19 horas Argentina, y la clase va a ser subida a YouTube para que la puedan volver a ver o compartirla. Muchas gracias. Haribol. Haribol, Prabhu, Hare muchas Krishna. gracias. Hare Creencias, Krishna. devotos. Haribol.